La pista de I'll Be There es la primera canción que une a Hyunjin y Heejin, una pista de funk dulce que se destaca por un encanto fresco. Esta pista también fue filmada en Harajuku, Tokio, y presenta una canción y video que sugieren una dirección general para Luna, un grupo de chicas que ya puede emitir una vibra completamente llena con solo 2 miembros. Esta fue la descripción del segundo sencillo de Hyunjin, canción que comparte con la primera integrante, Heejin. Algo que llama la atención de este párrafo es que menciona el hecho de que esta canción y videoclip sugieren la dirección general de Luna, pero ¿por qué una canción que parece trivial a simple vista sugiere algo tan importante? Sin dudas, creo que la respuesta se encuentra en el título de la canción, I'll Be There. En español, allí estaré. Se trata de una especie de promesa a futuro, como si estuvieran diciendo: te prometo que nos encontraremos. De hecho, parte de la canción así lo indica. I'll Be There nos muestra a Hyunjin y Heejin caminando por Japón. Algunas tomas son en blanco y negro y otras como si estuvieran siendo filmadas por una grabadora de VHS. Las vemos bailar en una casa. Quizás esta sea la misma de Around You. Visten outfits similares a los de YYXY y unos aros de colores bastante peculiares. En el caso de Hyunjin, aros violetas que la vinculan directamente con Cherry. Y en el caso de Heejin, aros verdes que la vinculan directamente con Hustle. Esto es algo que ya ha pasado en la intro de Vivid y en otras ocasiones que veremos a futuro. Es el caso de esta escena en donde vemos una mariposa blanca. Y esto no es casualidad, ya que nos vincula con una era particular de Luna, Butterfly, y una miembro bastante especial en el Lunaverse, Gowon. Este tipo de escenas en terrazas de edificios será algo recurrente a partir de ahora en los videoclips del proyecto. De hecho, ya vimos algo similar con Hyunjin en la versión fílmica de Around You. Lo que debemos saber por ahora es que este recurso indicaría la idea de alcanzar una nueva altura o ascender, tal y como se ve en la letra de la canción. Me gustaría también que prestemos atención a este apartado. Si no recuerdo mal, el concepto del viento es algo que reaparecerá más tarde en las canciones de Luna, así que me gustaría que lo tuvieran en cuenta a futuro. Ahora, prestemos atención a esta parte de la canción. La mención del sol y la luna son también elementos que entrarán en juego en la historia que todavía tenemos que descubrir. Curiosamente, esta letra también hace alusión a Heejin cuando menciona a un mundo rosa y coloreado por el sol. Veamos los accesorios de este dúo. Si prestamos atención, notaremos que poseen perlas en su vestuario. Finalmente creo que llegó la hora de contarles qué simboliza este elemento. Las perlas, las cuales podríamos considerar como gemas, se encuentran asociadas a la luna, la belleza y la elegancia. En textos védicos de la antigüedad, la perla nacía de las aguas terrestres y de los poderes de los cielos, fertilizada por un rayo de luz. Debido a su forma, también pueden relacionarse con las lágrimas que Eva lloró cuando fue exiliada del Edén, las cuales luego se convirtieron en perlas. Y con Edén en mente, pasemos a estos frames en particular. ¿Notan algo curioso? Los zapatos que visten no parecen ser los de Hyunjin o Luna One Third, tal y como los vimos en Around You. El estilo de estos es idéntico al de YYXY, particularmente a Eve con las medias de color negro y a Chu con las medias blancas. Quizás esto sea solo un paralelismo entre ambos dúos, pero recordemos que hemos visto a este par caído de los cielos juntas varias veces. Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? Este videoclip, que solo parece hablarnos sobre estar ahí para otro, está plagado de referencias y pequeños easter eggs que hoy, a futuro,
podemos entender como referencias a otras instancias del proyecto Luna. Dicho esto, espero les haya gustado este análisis de I'll Be There. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima.